Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Estamos en el evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 9 al verso 14. Hemos considerado ya falsos profetas, hemos considerado el periodo de la tribulación, y hoy vamos a adentrarnos en el carácter de los hombres que viven este periodo de gran tribulación. De hecho, parece que estamos leyendo hoy las páginas de nuestros periódicos en estas señales del principio del fin. Nos acompaña, vamos hasta la hora en punto con Originales Bíblicos. Mi nombre, Rubén Herrera, bienvenido. Cómo me duele estar despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos, sanará las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Solo apareció cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar?
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. ¿Qué vimos hasta aquí? Bueno, hemos considerado este pasaje una y otra vez más. Y volvemos a él porque está cargado de un ambiente, un escenario profético donde se van a suceder un montón de eventos que tienen que ver con el verdadero creyente, tienen que ver con el mundo, tienen que ver con aquellos gestores de engaño dentro de este escenario. Y entonces hemos estado considerando falsos profetas. Hemos visto señales y según la Escritura lo que a los ojos del Señor y también a los ojos de los discípulos al primer siglo, al tiempo del ministerio del Señor, se entendía por falso profeta. Y hemos hecho una lista larga, una lista de los versículos que denotan las actitudes esperables de un falso profeta. Dijimos también que cuando se trata de un falso, quiere decir que existe un verdadero, así que no estamos negando, al contrario, esto nos hace claro la actuación de verdaderos profetas también en este tiempo, porque para haber un falso tiene que haber un verdadero. Para haber una copia tiene que haber un original. De manera que los ministerios, 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, están inalterables en toda la historia de la iglesia y en el tiempo de la gracia. Así lo constituyó el Señor en Efesios, cuando Él dice, y Él asimismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De manera que mientras haya iglesia y mientras exista la iglesia y exista este tiempo de gracia, van a existir estos 5 ministerios. No hay tal cosa como la anulación de algunos ministerios o de algunas funciones, o que quedan en el tiempo algunas funciones porque no son necesarias. Todas son necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, estos falsos profetas se mueven en un ámbito y en un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque engañarán a muchos. Y entre estos muchos, a quienes van a tratar de engañar son a aquellos escogidos, aquellos que son del cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. Profetas y falsos profetas, que tienen apariencia de piedad, que aparentemente dan un discurso o un mensaje de piedad, pero que encierran engaño. Otra cosa que estuvimos viendo es que la cualidad o la virtud más grande del cristianismo, que es el amor, en término aquí ágape en el griego, que es el punto cardinal de las virtudes o la virtud cardinal de todas las virtudes, la madre de las virtudes. Según el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, este amor, esta virtud se va a enfriar. Primera de Juan, cuando escribe el discípulo amado, su carta dice que esta es la señal de un verdadero hijo de Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque ¿quién puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, siendo que no ama a su hermano a quien ve? El amor es el punto cardinal de las virtudes y este amor se va a enfriar. Como este amor se va a enfriar debido a la multiplicación de la maldad, y acá es maldad un término que vamos a considerar en el próximo bloque, y tiene que ver con la acción de iniquidad. Maldad acá tiene que ver con una acción promovida desde el mismo infierno. Se promueve una acción maliciosa, esta se va a multiplicar en el último tiempo y va a hacer que el amor de muchos se enfríe. Tiene que ver con calumnias, tiene que ver con sospechas, tiene que ver con mala fama, tiene que ver con caídas, tiene que ver con tropiezo. De esto hablamos en el próximo bloque. Pausa, ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
mas Cristo viene a mí. Mientras yo espero por su paz, siempre está ahí. Pertenezco a él, mi camino largo es. Estar con él, estar con él hasta partir. Estar con él, estar con él hasta partir. Mas Cristo viene a mí. Estoy completa en él, mi todo es él. Puedo oír su voz, escuchar su voz. Mis ojos él abrió, es clara la razón. Y el día de partir, él vendrá y guiará, me llevará a su hogar. Y estaré con él, estar con él por siempre. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Bien, estamos aquí en Mateo capítulo 24, verso 9 al verso 14. Por haberse multiplicado la maldad, no tiene que ver sino con el ejercicio promovido desde el infierno de la maldad. Una multiplicación de maldad que habla también de legalidad de pecado, de hacer el mal una ley. Esto tiene que ver con multiplicación de maldad. Tiene que ver también con lo que en otra parte de la Escritura llama el ministerio de la iniquidad. Es decir, la acción promovida desde el mismo infierno, sacando a luz la maldad en el corazón de los hombres. Debido a que esto ocurre, se va a enfriar el amor de muchos, o la característica del amor que va a vivir y que vive en el corazón de los creyentes se va a enfriar. Ahora, es interesante que usted vea lo que ocurre con la iglesia y con los creyentes en este tiempo. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Va a sufrir tribulación,
va a pasar por muerte, van a ser aborrecidos por todas las naciones por causa del nombre de Jesús. Versículo 9. ¿Quiere leerlo conmigo? Entonces os entregarán, recordemos que el Señor está hablando a sus discípulos, no a la gente, no a los judíos, está hablando a sus discípulos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. El término naciones tiene que ver con el término etnias, y no necesariamente se vincula a raza o razas hablando de color, de piel, sino etnia tiene que ver con las diferentes culturas o los diferentes grupos sociales. Lo que se espera para la iglesia no es un tiempo de halagos, un tiempo de honra, un tiempo de reconocimiento, sino todo lo contrario, y esto por causa del nombre del Señor. Y pongo una alerta aquí. Cuidado cuando tratamos de encontrar la simpatía de todo el mundo. Ayer veíamos un predicador que por su discurso público quizás busca la simpatía del pueblo católico apostólico romano. Guarda con entrar en una simpatía, porque lo que se espera en este último tiempo es que haya apatía para el Evangelio, que haya una resistencia contra el Evangelio. Van a ser aborrecidos, es decir, amados a menos o no amados por causa del nombre del Señor. Ahora, es un tiempo también peligroso, porque el verso 10 dice: entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. ¿Quiénes son los que van a tropezar? ¿Quiénes son los que se van a traicionar? ¿Quiénes son los que se van a aborrecer unos a otros? La comunidad de los discípulos de Cristo. Vamos a ver un término allí, que es el término tropezar. Según la etimología de la palabra tropiezo, es del griego escandalón. Viene de allí la palabra escándalo. Tropiezo, cosa que hace pecar a la gente. La palabra original, escandalón, tiene dos significados. En primer lugar, es un principio que tenía que ver o denotaba el cebo o la carnada que se pone en una trampa o anzuelo. Cebo o carnada que se pone en una trampa o anzuelo. Esto es la palabra escandalón, tropiezo. Cosas que van a hacer pecar a la gente o que van a hacer caer a la gente. Es una carnada, es un cebo, es un anzuelo, es una trampa. Está muy bien disfrazada, está muy bien preparada, suena muy bien, se escucha muy bien, pero es una trampa. El que la come y la muerde, muere. Y voy a ser muy claro con respecto a esto. Una trampa, una carnada. El actual Papa, Francisco, en sus propias palabras dijo: no debemos transformarnos, hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en una organización no gubernamental piadosa. Debemos volver a predicar al Cristo y al Cristo crucificado. Y hasta a mí me sorprendió la declaración. Era increíblemente evangélica, era increíblemente cristiana. ¿Qué Papa dijo en otro momento? Hay que volver a predicar a Cristo y a este crucificado, utilizando las palabras del apóstol Pablo. Pero terminó diciendo: le pidamos a la Madonna que nos dé la gracia de llevar este cometido o de conseguir este propósito. Parecía muy cristiano evangélico, parecía muy bíblico, pero terminó orando y pidiéndole a una imagen, a una estatua, que lo ayudara en esta empresa. Ojo con las carnadas, ojo con los anzuelos, ojo con el cebo. De esto habla la Escritura. Muchos tropezarán, porque el cebo, la carnada y la trampa están muy bien preparadas. ¿Cuántos cristianos evangélicos habrán dicho: por fin un papa que predica el evangelio? ¿Seguro que está predicando el evangelio? ¿O está mostrando a un Cristo esquelético en una cruz y no a un Cristo resucitado en poder y en gloria? Es cierto que Cristo murió y fue crucificado, y que pagó allí el precio de nuestro pecado, y que allí venció
a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Es cierto, pero también es cierto que el Evangelio es la prédica de un Cristo resucitado, un Cristo de poder que sigue siendo Señor y sigue gobernando, y un Cristo que no tiene nada que ver con la santería, un Cristo que no tiene nada que ver con la idolatría, un Cristo que no tiene nada que ver con la Virgen María, predicada por los católicos apostólicos romanos. No tiene nada que ver con la Madonna, con la diosa madre de los babilónicos. No tiene nada que ver con la diosa Diana de Éfeso. No tiene nada que ver con la Astarte, no tiene nada que ver con esa diosa pagana que se sigue adorando en el Vaticano. Mucho cuidado con los cebos, carnadas que pueden hacer caer. Guarda con los lobos vestidos con piel de oveja, que van a hacer mucho daño porque van a ser solamente propulsores de engaño. ¿Qué otra acepción tiene la palabra escandalón? En el sentido figurado es la piedra de tropiezo que se pone en el camino para que la gente caiga o para que la gente peque. Allí dos conceptos. Uno tiene que ver con un cebo, una carnada, una trampa, un anzuelo muy bien disfrazado, pero que ocurre y va con el propósito de producir muerte, y el otro tiene que ver con una piedra que hace caer en el camino, o que hace tropezar del camino, que hace salir del camino. Repetimos lo que dice la Escritura en este tiempo: muchos tropezarán, muchos se traicionarán unos a otros, y muchos se aborrecerán unos a otros. Sin duda, la definición de este Papa y su primer discurso está poniendo ya a una iglesia de Cristo dividida entre dos pensamientos: ¿es o no es? Nos vamos a una pausa. Hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. El sacrificio vil que mi Jesús mostró en la cruz, y todo lo que él sufrió lo hizo todo por amarte a ti. Le azotaron, le golpearon, y le humillaron. Jesús, mas su amor fue grande y que nos dio la salvación. Sus manos y díganle: Señor, muchas gracias. El sacrificio vil que mi Jesús mostró en la cruz, y todo lo que él sufrió lo hizo todo por amarte a ti. Le azotaron, le golpearon, y le escupieron su rostro y le humillaron.
ese amor que permanece y no cambiará. Oh, yeah. Aleluya, Señor. Quiero que levante sus manos y le diga, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu favor, Señor. Le azotaron, le golpearon, y le escupieron su rostro y le humillaron. Mas su amor fue grande y que nos dio la salvación. Incomparable amor, amor de Jesucristo. Y ese amor que permanece y no cambiará. Incomparable Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros. Se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Vamos a ir al versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Muchas veces hemos utilizado este versículo fuera del contexto, hablando acerca de la seguridad de salvación. Pero este término está encuadrado, colocado dentro del contexto de los últimos tiempos. El buen uso del versículo se consigue dejándolo en el contexto, y un mal uso se puede convertir en un pretexto si lo alejamos del contexto. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El pasaje no está explícitamente hablando de la salvación, de la seguridad de los santos, ni de la posibilidad de la apostasía tampoco. Sí, que no todos los creyentes nominales o los que dicen ser cristianos van a ser salvos. A ver, hablemos un poquito de esto. El término persevere se traduce del griego hupomeno o hupomeno, que significa permanecer debajo de o soportar. De este verbo también viene el término paciencia, o sea, la capacidad de sufrir largo tiempo sin reacciones indebidas. Vuelvo de nuevo, el término perseverar viene del verbo griego hupomeno, que significa permanecer debajo de o soportar. Hupomeno es el término que se emplea para paciencia, o sea, la capacidad de sufrir largo tiempo sin reacciones indebidas. ¿Se entiende ahora el propósito del que persevere será salvo? Bien, lo que quiere decir es, frente a esta tribulación, va a ser salvo aquel que permanezca debajo de o que soporte o que no cambie o que no tenga una reacción indebida en cuanto a la fe, en cuanto a la convicción. El complemento del verbo a tribulaciones mencionadas es lo que dice también en el mismo versículo, hasta el fin. Puede referirse hasta el fin de estas persecuciones, hasta el fin de la vida. En cualquier caso, la persona que permanece bajo convicciones, soportando pacientemente y sin claudicar, sin reaccionar indebidamente, va a ser salvo.
va a ser salvado, liberado, sacado afuera de este periodo de tribulación, pero también se refiere a salvo para vida eterna. Jesús está advirtiendo contra la tentación de negarle o de desertar de la iglesia en tiempos de persecución. Voy a repetirlo. El Señor está advirtiendo contra la tentación de negarle o de desertar de la iglesia por tiempos de persecución. La perseverancia o la paciencia, juntamente con el amor, son dos de las virtudes cristianas más destacadas en la Biblia. La perseverancia a través de la prueba es una de las evidencias de la fe que salva. En otras palabras, la fe que salva es la fe que permanece fiel. Pablo enseña que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Esto está en Romanos, el capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Va a haber una prueba, una tribulación, una aflicción, un momento difícil que va a poner a prueba la verdadera fe. Pero el que no cambie de fe, aquel que no traicione a la fe, aquel que permanezca en amor y en paciencia, aquel que no se entregue, será salvo. Esto es lo que dice la Escritura. Para este tiempo se necesita hupomeno, jupe o hupomeno, permanecer debajo de o soportar. Y aquí nos preguntamos, ¿voy a permanecer fiel a lo que dice la Escritura o voy a ser seducido y tentado a cambiar de opinión? ¿Voy a ser un fiel cristiano, hijo de Dios, en mis convicciones o por engaño, trampa, seducción o miedo, temor, persecución, voy a entregar mi fe? ¿Voy a amigarme con el mundo y voy a tratar de ser simpático, agradable, o voy a hacer la diferencia? El Señor dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Para pensarlo. Pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe
11. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Estamos en Mateo 9 al 14, los versículos del capítulo 24. Es un tiempo, el tiempo del fin, un tiempo de tribulación. Como hemos definido, angustia, de grandes penas. Un tiempo muy peligroso, donde el enemigo sabe que le queda poco tiempo y va a multiplicar su acción sobre el mundo. ¿Qué se espera para este tiempo? Un tiempo de tribulación, pero también un tiempo de muerte, un tiempo de aborrecimiento de todos los grupos sociales por causa del nombre del Señor Jesucristo. No se espera un tiempo de aplausos para la iglesia cristiana que levanta el nombre de Cristo. Se espera un tiempo de persecución a causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué se espera también? Que entre los cristianos o entre los redimidos haya tropiezos, haya personas que han sido seducidas por cebos, por anzuelos, por carnadas engañosas. Esto lo van a hacer falsos profetas que se van a levantar y van a engañar a muchos, y si es posible engañarán aún a los escogidos. ¿Qué se espera de este último tiempo? En que haya un espíritu de traición. Unos a otros se traicionarán, se acusarán, se entregarán a las autoridades, se van a aborrecer, se van a amar menos. ¿Qué se espera de este tiempo? Que el amor de muchos se enfríe. Pero, y acá viene la parte que nos toca, el que persevere, el que permanezca debajo de, el que soporte, el que agarre la paciencia de los santos, la capacidad de sufrir algo por largo tiempo sin reacciones indebidas, sin moverse de la fe y de sus convicciones, este será salvo. Y voy a leer un último versículo. Apocalipsis menciona también este último tiempo de gran tribulación. Apocalipsis en el capítulo 17 y 18, que yo lo invito a que usted lo lea, habla acerca de la gran ramera, en la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Una ciudad asentada sobre 7 montes, que recibe la atracción, la adoración de toda la tierra. Reyes de toda la tierra acuden a ella. Parece que estoy leyendo la noticia del día de hoy de reyes gobernantes de la tierra yendo hacia Roma. ¿Cuál es la advertencia que da el Apocalipsis acerca de ella? Para la gente cristiana, para aquellos que son hijos de Dios, la advertencia dice así. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Si usted es sabio, lo va a tomar y va a hacer lo que dice la Escritura. Muchos cristianos están hoy confundidos con el nuevo Papa y con su discurso aparentemente piadoso y cristiano evangélico. Un mensaje parecido al del apóstol Pablo. Fíjese lo que dice en el versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Oíd otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La advertencia está hecha. Usted puede quedarse siendo simpático con esta
religión, asentiendo y pensando que algo bueno está sucediendo, o usted puede salir de ella advertido por la palabra de Dios. Mi nombre es Rubén Herrera. Muchas gracias por estar en compañía de los Originales Bíblicos. El próximo programa lo espero, Dios mediante, por esta emisora. Gracias. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregarlo. Quiero expresar
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.